Estamos en el quinto bloque del Contrapunto del día, en vivo e indirecto por TV PTS, hablando con Cristian Castillo. Bueno, Cristian planteaba recién, Guillo, al final del bloque pasado, Pino Solanas, fenómeno mediático, fenómeno político. Bueno, algo decía José Castillo anteriormente, fue el mimado de los medios de comunicación, Pino Solanas. Esto se vio claramente en la campaña, donde ninguna de las preguntas incómodas fueron pronunciadas por los periodistas, ni siquiera le hicieron hincapié en el hecho de que Claudio Lozano, que va con él, había votado junto con el PRO y con la coalición cívica en el debate, y con la mesa de enlace en el debate por la 125. O sea, Solanas no tuvo una política independiente del gobierno y de las patronales agrarias, sino que estuvo del lado de la mesa de enlace, más vergonzantemente que Vilma Ripoll, pero estuvo claramente ubicado ahí. Y esta pregunta no fue dicha, increíblemente en el debate de Capital no se lo dijo ni Heller. Entonces Pino Solanas se vio beneficiado también de este tratamiento, y de que ninguna de su trayectoria histórica, que podía montar las contradicciones que presenta, se la fueron señaladas. O sea, Pino fue constituyente en el 94 y terminó votando la Constitución, como todo el bloque del Frente Grande, en la cual se da la reelección a Menem y se pasan los recursos naturales de la nación a las provincias. Como diputado, una de sus primeras acciones fue votar la intervención a Santiago del Estero. Entonces, sin nada de esto se planteó sobre Pino Solanas. Y lo otro que no le plantearon es que Pino no tiene organización política. O sea, aún tomando su programa que dice recuperar la renta minera, etcétera, etcétera, eso es inmovilización, no se va a expulsar a las multinacionales del país, salvo que se haga en contra de los intereses populares. O sea, Pino, por ejemplo, sobre la nacionalización del petróleo, que es un tema recurrente en el discurso de Pino Solanas, muchas veces él dice, no, hay que pagarla con los fondos que están en el Banco Central. O sea, no una expropiación sin pago a Repsol, que saqueó. Recordemos el título de la película de Pino Solanas, Memoria del saqueo. Bueno, ese saqueo no le tenemos que dar un peso a Repsol. Y además recursos naturales no renovables. No renovables. Entonces, esa recuperación que hay que hacer de esa nacionalización del petróleo y del gas, bueno, tiene que ser claramente sin pago para que la empresa esté administrada. Pero está bueno lo que decís, perdóname, en relación a que incluso pagándoles o no, lo que está planteando Pino Solanas sin una movilización, incluso las medidas tibias, reformistas, aunque sea con una nacionalización, pagándoles, sin una organización política, es muy difícil que se puedan implementar. En ese sentido, ¿se puede hacer una analogía de lo que fue el apogeo de Luis Zamora en el 2001, 2003? Sí, tiene un punto de contacto, y también con el Frepaso tiene un punto de contacto. Y también con el hecho, desde que empezó a crecer en las encuestas, su discurso se ha vuelto mucho más moderado. Sí. Lo que ha dicho sobre entrar al G20 también como hecho, que él comparte eso, los acuerdos que ya empieza a plantear que va a tener con el gobierno para votar en común. Bueno, lo mencionaba antes José Castillo, lo de votar la ley de radiodifusión. O sea, toda una dinámica en donde, como los encuestadores le dijeron a Solanas que hay ex votantes de Macri que lo van a apoyar, donde, bueno, empieza también a moderar rápidamente su discurso. Entonces yo creo que, más allá de que vaya a sacar muchos votos, y que eso creo que va a ser un hecho, no hay que tener y no hay que depositar la mínima confianza en que Proyecto Sur y Pino Solanas van a producir algún cambio favorable a los intereses de los trabajadores y el pueblo. Nosotros hemos utilizado la campaña también, no solo para propagandizar un programa, como señalaba en el bloque anterior, sino para hacer un planteo de qué herramienta política hay que construir. Y dijimos, es necesario un gran partido de la clase trabajadora, que tiene que tener decenas de militantes en las fábricas, en los colegios, decenas de miles, sí, obviamente, decenas de miles de militantes, en los colegios, en el caso de los estudiantes secundarios, en el caso de las fábricas, los hospitales, las escuelas, en las facultades. O sea, sin esa fuerza militante, bueno, no se pueden hacer transformaciones cualitativas, porque obviamente la burguesía no va a entregar nada gratis. Y además necesitamos también una fuerza militante, pero una fuerza que tenga influencia real en las organizaciones de masas del movimiento obrero, que conquiste las comisiones internas, los cuerpos delegados, que organicen grandes agrupaciones clasistas. Entonces, del PT apuntamos a esa perspectiva, que el descontento que hay con el kirchnerismo, el hecho de que algunos, y la mayoría de los votantes Solanas, van a votar por izquierda contra el kirchnerismo, tienen esa ilusión, bueno, para que
efectivamente poder superar la situación actual y que la crisis no sea pagada por los trabajadores, se necesita construir esa herramienta política, ese gran partido político de la clase trabajadora. Y esa es una de las ideas fuerza que hemos dicho una y otra vez, y la cual está planteada abiertamente después del 28 de junio, ¿no? Cuando tenemos una situación que no podemos dejar de mencionar, que el 28 hay un escenario de incertidumbre, ¿no?, creado por la propia burguesía, se discute si va a haber fraude o no va a haber fraude, hay una situación que hay que ver el resultado electoral, no va a ser secundario para la coyuntura política, obviamente quiénes son las lecturas de los ganadores y los perdedores, que ya se empieza a tratar de instalar y los medios la tratan de instalar y cada una de las candidaturas, bueno, eso, la idea de que puede haber fraude, todo eso es una incertidumbre política, pero sobre todo para la clase obrera tiene que estar la visión de que esos que van a salir ganadores no representan sus intereses y que hay que participar de las luchas reivindicativas, obviamente, exigirle a los sindicatos que rompan su alianza con el gobierno y con las patronales y salgan a luchar por la defensa de los intereses de la clase obrera para que los trabajadores no paguen la crisis, y además hay que avanzar en una reflexión política entre la clase obrera para construir un gran partido de la clase trabajadora. Del PTS venimos llamando tanto a los compañeros que nos acompañan en el Frente de Izquierda, compañeros del MAS, Izquierda Socialista, como al Partido Obrero a que después del 28, bueno, pongamos proa, pongamos norte a impulsar en común este planteo de luchar por un gran partido de la clase obrera. Paula. Bueno. Gracias, Cristian, por habernos acompañado, y seguramente estaremos contigo el lunes en nuestro contrapunto diario haciendo un primer balance del resultado electoral del domingo. Y lo último, sí, llamar a los compañeros que nos están viendo a no solo a votarnos, obviamente, a Frente de Izquierda, sino también a ayudarnos participando en la fiscalización el día domingo, ¿no?, para tratar de que los votos a una posición clasista, los votos a un programa para que la crisis la paguen los capitalistas, que nos roben los menos posibles por lo menos. Entonces llamar también a los compañeros que nos están viendo, al respecto, que nos acompañen en esta acá me apuntan actividad. que todos aquellos y aquellas que quieren acompañar al PTS y al Frente de Izquierda en la fiscalización, escriban un mail a pts@pts.org.ar. Repito, pts@pts.org.ar, contándoles de qué zona son, y los compañeros le contestarán para que se ubiquen en los distintos locales de las distintas provincias en donde se presenta el PTS y el Frente de Izquierda. Bueno, muchas gracias, Chiripi, por haber estado acá. Vamos a un corte y volvemos.